Ahora, así que seguimos con nuestra serie de la biografía de los apóstoles de Jesús. Y el personaje de hoy quizás es el que más causa identificación en nosotros, es el más famoso, el más quizás relevante dentro de los primeros apóstoles de Jesús, el más contradictorio también, porque a veces él nos causa amores, a veces él nos da coraje, pero así el bien humano. Pero vamos a estudiar hoy. Me costó mucho, me costó, de verdad, me costó resumir, porque creo que se puede hacer una serie completa solo sobre el apóstol que vamos a estudiar hoy, que es nuestro querido Pedrito. Ay, se puede hacer, él tiene tanto que enseñarnos, tanto que lo que hacer y lo que no hacer también. Con Pedro podemos aprender mucho sobre esto, que mi mayor desafío para la clase de hoy fue resumir, porque creo que las cosas de las escenas de la vida de Pedro, los diálogos que Jesús tiene con él y toda su carácter, su personalidad, su transformación es tan poderosa que, que se daba aquí por lo menos unas 12 estudios bíblicos solo sobre Pedro. Y hoy quedé pensando mucho sobre eh, el título de dar nuestro estudio de hoy. Empecé con el Pedro, identificando el Pedro que vive en mí o transformando el Pedro que vive en mí, pero al final vamos a estudiar el Pedro, cómo él pasa del impulso, de una persona totalmente impulsiva y sanguínea, que es su personalidad, ¿no? Cuando se hace siempre ese estudio de personalidades, Pedro es el típico sanguíneo, así, pero como Dios lo transforma en esa roca. Ay, cuando yo era adolescente, quedó de moda en mi iglesia enviar cartas. Y nosotros buscábamos poemas, frases para poner en las cartas que nos enviábamos entre nosotros. Y teníamos agendas y las agendas hacía las amigas, hacía las dedicatorias. Y me acuerdo que mi líder de adolescente en la iglesia me escribió una frase que me impactó y yo la atesoré en mi corazón y la llevo para la vida, que es: seas fuerte, no como las olas que todo destruye, sino como las rocas que todo soporta. Y esa frase yo atesoré en mi corazón y siempre a veces en momentos de crisis yo recuerdo que hay que ser fuerte como, no como las olas que todo destruye, sino como las rocas que todo soporta. Y ser roca es ser parecido a Cristo, porque Él es la roca, Él es la piedra. Y esa es la transformación tan linda que Jesús hace en la vida de Pedro, porque lo transforma de un Pedro impulsivo y fuerte, siempre fue fuerte, pero como una ola que destruía y que cortaba y que no pensaba antes de hacer, antes de hablar, y Dios lo transforma, y Jesús, tanto el discipulado de Jesús como la llenura del Espíritu, lo transforma en una roca, en una que soporta, todo soporta, incluso una crucifixión al final de su vida. ¿Y por qué? Porque Pedro es el más famoso, porque Pedro es el más conocido, porque Pedro es el más recordado. Incluso hay tradiciones del cristianismo, como la tradición católica, que llegaron a un nivel de idolatría tan grande de Pedro, que lo pusieron y justificaron todo el papado sobre Pedro y toda esa situación. Y vamos a leer dos, como mencioné, hay los evangelios. Después de Jesús, el personaje más importante de los evangelios es Pedro, es el más mencionado. Pero vamos a leer dos textos. Marcos capítulo 3, vamos a Marcos capítulo 3, versículo 16. Y para iniciar nuestra reflexión sobre Pedrito, Marcos 3, 16. Y Mateo 16, 18. Ese es la base de la cristología, es Mateo 16, 18.
Pero vamos a empezar por Marcos capítulo 3 versículo 16. Y dice así la palabra de Dios. Y, y, y los 12 designados fueron Simón, a quien llamó Pedro. Entonces aquí ya mismo vamos a hablar sobre estos nombres de Pedro, porque hay tres nombres que se le llaman. Y, y los 12 designados fueron Simón, a quien llamó Pedro. Después a seguir con la lista de los otros apóstoles que vamos a estudiar posteriormente en nuestra serie, pero Pedro siempre encabeza la lista de los apóstoles, aunque empezamos por Andrés, su hermano, y que fue el que realmente invitó a Pedro a, a escuchar a Jesús. Él fue el primero que habló de Jesús para Pedro, pero Pedro es el que encabeza todas las listas de los apóstoles de Jesús. Pedro siempre es mencionado en primer lugar, como aquí en Marcos 3:16. Pero vamos a Mateo 16, versículo 18. No, vamos a leer desde el 15. Y dice así, Jesús replicó, o sea, ellos estaban en una región, eh, en Cesarea de Filipo, y Jesús detiene su grupito así y les pregunta, ¿qué es lo que dice la gente que yo soy? ¿Qué es lo que la gente anda diciendo acerca de mí? Y entonces ellos empezaron a decir, unos dijeron, no, unos dicen que es Juan Bautista, otro que es Elías, otro que es uno de los profetas. Y ahí ahora viene el versículo 15. Y Jesús replicó, ¿y qué dicen ustedes acerca de mí? Por eso es que esta es la base cuando estudiamos en la teología, cristología, la base de toda la cristología está aquí. ¿Y ustedes qué dicen acerca de mí? Y Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Por eso Jesús dijo, dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás, pues eso no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el reino de la muerte no la derrotará. Te daré autoridad en el reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que liberes en la tierra será liberado en los cielos. Jesús les pidió por favor que no dijera nada que él era el Mesías. Y ese es el texto donde Pedro se luce, dando la revelación más importante, creo que de la historia de la humanidad, reconociendo que Jesús era Cristo, el Mesías. Pero si usted sigue leyendo el texto, va a ver que luego abajo, que él dice la revelación más espectacular, que Jesús es el Cristo, y que Jesús dice, muy bien, Pedro, eso no te reveló ni carne ni sangre, sino el propio Padre Celestial. En la secuencia, Jesús mira a Pedro y dice, aléjate, apártate de mí o de para detrás de mí, Satanás. Es en la misma secuencia. Lo que Pedro encanta y sorprende es cómo él puede ir del punto más alto al punto más bajo en versículos, o sea, en pocos minutos él tiene esa capacidad de hacer esto. Pero como mencioné, Pedro, hoy vamos a estudiar a Pedro porque creo que Pedro es el mejor espejo, el espejo más honesto del discipulado cristiano. Porque Pedro es el discípulo o el apóstol más citado en los evangelios. O sea, aparte de Jesús, Pedro es el personaje más citado, mencionado en los evangelios. Pero él también es el más contradictorio, porque como mencionamos, él es casi, algunos hasta diría que Pedro es un tanto bipolar. No, no creo que llegaría a tanto, pero él es muy sanguíneo, con todas las características de un sanguíneo y lo que lo lleva a esa inestabilidad. Pedro es muy inestable. Y por eso acaba siendo contradictorio, ¿no? Porque es el mismo Pedro que en un segundo está diciendo, tú eres el Cristo, hijo del Dios vivo, es el mismo Pedro que Jesús le está elogiando y diciendo una cosa, y tú eres Pedro, y sobre
Y sobre esa piedra que es la revelación, yo voy a edificar toda mi iglesia. Tú vas a ser el personaje principal aquí para el crecimiento, el nacimiento de la iglesia y el crecimiento de la iglesia. Y el segundos versículos, así en la secuencia, es el mismo que Jesús va a reprender duramente. Creo que Jesús es Jesús es tan duro con Pedro a veces que yo creo que él solo no es más duro con Pedro que con los fariseos y con Judas, porque Jesús es bien duro con Pedro también. Pero Pedro quizás sea el discípulo, el apóstol, o la manera que la Biblia nos revela su biografía, su historia, más humano. Él es, por eso él causa también entre nosotros tanta identificación, porque él es muy humano. Y el texto bíblico en ningún momento cubre la humanidad de Pedro. Todo lo contrario, la deja así bien escancarada para que nosotros podamos identificar también identificarnos en nuestra humanidad y aprender también cómo el Pedro también va a ser. Él es el más contradictorio, él es el más inestable, pero él también es el más transformado. Si usted lee los evangelios, el Pedro de los evangelios, principalmente el Evangelio de Juan, que no quiere mucho a Pedro y lo redacta a Pedro de una manera bien seca. Juan realmente, Marcos y Juan ponen un Pedro aún más inestable que los otros evangelios, pero si usted lee el Pedro de los evangelios y lee el Pedro eh, de hechos, es una transformación tan bonita, tan intensa. Si usted ve lo que dice, las palabras que dice Pedro en hechos, es una cosa hermosa ver cómo fue ese proceso de transformación de Dios en la vida de Pedro por el amor constrangido de Jesús y esa restauración que el mismo Jesús se encarga, se toma la molestia de después de resucitado volver y tratar con Pedro de manera personal. Y después con la llenura del Espíritu, todo eso se concreta de manera muy potente, muy poderosa. Así que por eso es que creo que Pedro es ese espejo más honesto del discipulado de cristiano, no idealizado, más expuesto. Y yo me quedé pensando, yo le dije, creo que Pedro es para el Nuevo Testamento, lo mismo que David es para el Antiguo Testamento, porque David también es así bien, tienes bien humano y el texto bíblico expone a David con todas sus fortalezas, pero también con todas sus fallas, con todos sus pecados, pero con toda su sinceridad. Y Pedro es sincero, Pedro es leal. Pedro, él tiene mucho a enseñarnos, él es muy amado por el Señor, pero él también a veces él es muy fallido, o sea, él comete, el pecado que Pedro comete quizás el peor pecado relatado en la escritura de los discípulos. El pecado de Pedro fue peor que el pecado de Judas, incluso. Pero también Pedro es muy restaurado y él es muy usado por Dios. Así que desde un principio, Jesús sabía y eligió a Pedro eh, porque muchas veces yo me quedé como, ¿por qué Pedro? ¿Por qué Jesús eligió a Pedro para ser el apóstol más importante o el discípulo más importante de su ministerio histórico? Porque yo no elegiría a Pedro ni de lejos. Hay una música incluso de Santiago Benavides que me gusta mucho, que es, el nombre de la canción es Gracias por Pedro. ¿Por qué? Porque es como, gracias por Pedro, porque Pedro, cuando miramos a Pedro vemos, ay, no hay esperanza para nosotros, ¿no? Porque Pedro realmente, él es un personaje muy particular y tiene mucho a enseñarnos por el día de hoy. Así que vamos al nombre, para hablar sobre la identidad y el trasfondo histórico de Pedro.
Pedro es hijo de Jonás, el texto deja bastante claro que Pedro es hijo de Jonás. Y encontramos él con algunos nombres en la Biblia. Su nombre original, como Pedro es un judío de pura cepa, su nombre original es Shimeón, o sea, el mismo Simeón el mismo nombre de Simeón de las 10 tribus. ¿Qué significa? Ya estudiamos aquí toda la tribu de Simeón, que significa el que escucha. Y entonces, la variante griega de Pedro es Simón. Por eso que en el texto bíblico, en el Nuevo Testamento, por lo general encontramos el nombre de Pedro como Simón Pedro o solo Simón. Hay algunos que solo ponen Simón. Por ejemplo, Juan, como ya mencioné, Juan es más duro. Él no, parece que él no está tan encariñado así con Pedro. Él solo llama a Pedro de Simón todo el tiempo. Pero Jesús llama a Pedro de Kefa. Y Kefa en el arameo significa roca. Y eso cuando pasa, o sea, porque el idioma original de Jesús, materno, el idioma de Jesús y de Pedro era el arameo. Entonces Jesús llamó a Pedro de Kefa, que significa roca. Y ese Kefa es traducido al griego en el Nuevo Testamento como Petros, que significa exactamente lo mismo. Por eso algunos ponen Cefas. Pablo, por ejemplo, él siempre llama a Pedro de Cefas, que es el mismo que fa aquí del arameo. Y en la Biblia encontramos, la mayoría de las veces vamos a encontrar, como ya está en griego, como Petros, que es Pedro en el español, que significa exactamente lo mismo que Jesús lo llamó de piedra o roca. Y aquí lo que me parece más lindo de Pedro es que Jesús no llama a Pedro, desde un principio Jesús llama a Pedro de Cefas, voy a llamar Cefas aquí, o de Kefa, que no era lo que él era Simón, pero Jesús todo el tiempo, en la mayoría de las veces que llama a Pedro, él llama ya a Pedro de Cefas, para decir, él lo nombra no por lo que él era cuando Jesús lo llamó. Jesús lo nombra todo el tiempo con lo que él iba a llegar a ser. Entonces, eso es bien bonito porque Jesús no llama a los discípulos por su estado actual. Y por eso es que él llama a Pedro, porque él conocía el proceso de transformación que él iba a hacer en la vida de Pedro y sabía que ese mismo Pedro, totalmente inestable, e incluso cerca con una línea bien tenue ahí de la bipolaridad, sanguíneo, explosivo, impulsivo, sería un Pedro estable como una roca, un Pedro fuerte como una roca. Y desde un principio Jesús ya lo llama a lo que él llegaría a ser. Así que cuando Jesús, y eso es bien bonito, ya empecemos a aplicar sobre nuestra vida, porque cuando Jesús nos llamó y nos confió una misión, aunque nosotros estamos en bruto aún, faltando todo el trabajo, desde un principio Jesús nos mira ya contemplando lo que vamos a llegar a ser en Él, si nos dejamos ser tratados y transformados por Dios. Porque eso es una característica muy buena de Pedro. Pedro es muy moldeable. Él sabe aprender. A pesar de todos sus defectos, Pedro es enseñable. Él es moldeable. Jesús dice unas cosas tan fuertes a Pedro que yo, si fuera otra persona, abandonaría a Jesús y no le llegaría. Si Jesús llamara a otro de los discípulos de Satanás, aléjate de mí, Satanás. Obviamente Jesús no estaba llamando a Pedro de Satanás, pero que él estaba siendo, lo que él estaba diciendo era un tipo de tropiezo hacia a la misión, ¿no?, de Jesús, de la cruz. Pero Jesús es tan duro con Pedro a veces que si fuera otro, no aguantaría ese tipo de trato. Se resentiría y si fuera, iba a decir una cosa aquí, pero si fuera un quiteño de la sierra, no soportaría ni mitad de lo que Jesús dijo a Pedro, que pasaría toda la vida resentido y no tomaría eso como un aprendizaje. No, yo varias veces miro y digo, necesitaba ser tan duro así con Pedro, pobre Pedro.
Pero sobre su origen, sobre el origen de Pedro, o sobre lo que el texto bíblico nos habla de Pedro. Pedro era natural de Bethsaida, la ciudad de que él nació era Bethsaida, donde encontramos esto en Juan, capítulo 1 versículo 44 nos habla que Pedro era natural de Bethsaida. Pero en la época del ministerio de Jesús, Pedro vivía en Cafarnaúm. Por eso Cafarnaúm fue una ciudad tan importante, incluso en la época de Jesús, de las sinagogas más importante era la sinagoga de Cafarnaúm. Incluso era la misma sinagoga de Jairo, que tenemos toda la historia de Jairo. Y Pedro, sabemos que Pedro era casado, o sea que él tenía una esposa, porque la Biblia menciona que él tenía una suegra. Entonces sabemos que Pedro ya era casado cuando Jesús lo llamó. Él era pescador profesional, su profesión era pescador, pero incluso, según los datos que nos da el texto bíblico, nos da a entender que más que un pescador sencillo, de los más humildes, se cree que Pedro tenía toda una empresa familiar de pesca. Incluso cuando dice que él manda llamar otros barcos, o sea, creemos que Pedro era un pescador, pero un empresario así con un carácter bien fuerte y que le iba bien en el tema de la pesca. Y como él tenía por los datos que nos da la Biblia, podemos imaginar que él tenía una pequeña empresa familiar de pesca. Él tenía contacto constante con los gentiles, era un comerciante de primera. Por eso los sanguíneos realmente como Pedro son buenos son buenos vendedores, son buenos comerciantes, porque son muy buenos en la comunicación. Y Pedro, como él tenía un contacto constante con los gentiles, posiblemente él tenía un conocimiento funcional del griego, porque era el idioma que se hacía todo el comercio en la época. Entonces, eh, Pedro sí hablaba un griego koineo, un griego común de la época, lo suficiente para negociar, para vender, para trabajar, pero su idioma materno era el arameo. Y él era arameo de Galilea, porque tenía un acento bien marcado y bien reconocible. Eso es tan fuerte que cuando en la crucifixión de Jesús, en Mateo 26 creo que versículos 72, 73 por ahí, dice eso, ¿no? Que cuando escucharon a Pedro, dijeron, no, tú eres un Galileo de los que andaba con Jesús. Mira el acento, mira cómo él habla. Era como su arameo o sea, galilaico era bien, un acento bien marcado de esta región. Esa foto que tengo aquí en mi pantalla, voy a abrir para que ustedes puedan ver mejor, es la famosa casa de Pedro en Cafarnaúm. Tenemos muchas excavaciones arqueológicas y lo que vemos es que las excavaciones es la parte de las piedras ahí, esa partecita, y eso nos revela que era una gran casa, una señora casa para la época de Jesús en el siglo I, era una mansión, o sea, la casa de Pedro era bastante grande. Eso nos confirma de nuevo que él no era un pescador así de mala muerte, él era un pescador que tenía una buena condición económica cuando Jesús lo llamó y su casa era tan grande que él incluso hospeda a Jesús y todos sus discípulos y la mayoría de los historiadores están de acuerdo que cuando Jesús estaba en Cafarnaúm era en la casa de Pedro que él se quedaba. Esa casa de Pedro fue convertida en un lugar de reunión cristiana muy temprano en la iglesia cristiana y después construyeron esa otra iglesia ahí que se llama, creo que es el Templo Blanco, una cosa así que ellos llaman, que es la iglesia moderna que construyeron sobre los escombros de las supuestas excavaciones de la casa de Pedro. Pero era una gran casa, principalmente para el pueblo de Cafarnaúm en la época, y se cree que incluso la casa de Pedro era bastante cercana a la sinagoga. Entonces, por lo que él nos dé el texto, él viene de una familia de pescadores, del papá Jonás, pero que Pedro tenía no era él venía de tenía una buena estabilidad de vida cuando Jesús lo llamó, porque a veces cuando leemos la pesca maravillosa, milagrosa, el llamado de Pedro, que es un textazo, me encanta, es un texto que me encanta.
el texto del llamado de Pedro, pero uno cree que Pedro era como bien un pescadorcito así, bien pobre, y no, Pedro era un pescador con incluso con una empresa familiar bastante, que le iba bastante bien con el tema de la pesca. Y con un carácter de los más fuertes posibles es la personalidad de Pedro. No tenemos yo realmente, una de las cosas, a mí me gusta mucho de Chosen, ya les mencioné varias veces, recomiendo que ustedes vean la serie, pero una de las cosas que al principio, cuando yo empecé a ver de Chosen, que más me frustró un poco fue la imagen de Pedro, porque yo tenía una imagen en mi cabeza de un Pedro bien diferente al actor que hace el Pedro en la serie. Yo imaginaba un Pedro más fuerte, más alto, más robusto, así. No imaginaba un Pedro como el actor de la serie. De hecho, no es que me disgusta, solo fue un poco diferente a a la idea del Pedro, de la imagen que yo había construido en mi cabeza físicamente de Pedro. Por ejemplo, en la serie también ellos cuentan algunas historias que no están en la Biblia. Por ejemplo, ponen la esposa de Pedro, el hijo que ellos perdieron y algunas cosas así, que son libertad de arte de la serie, ¿no? Y que no está en el texto bíblico. Y a mí me gusta mucho porque la muchacha que hace la esposa de Pedro en la serie es brasileña, así que ella es una de mis personajes preferidos por esto. Pero, de hecho, a mí me gusta, aunque fue diferente a lo que yo estaba esperando físicamente, me gusta mucho la manera como ellos describen y ponen a Pedro en la serie. Creo que lograron captar bastante bien la esencia de Pedro. Pero al contrario de que la gente dice también, Pedro no era un ignorante. Y eso es lo que quiero que ustedes tengan entendido así, que, o sea, porque la gente pone como, cuando dicen en Hechos, capítulo 4 versículo 13 que Pedro era un hombre que no era letrado, la gente cree que Pedro era un hombre bien bruto. Y no era así. Lo que dice el texto era que Pedro realmente no tenía estudios, pero no significa que que él era analfabeto. Él tenía los conocimientos básicos incluso para tener un comercio exitoso en su época. Sino cuando dice que él no tiene, que él no es letrado, lo que dice es que él no hizo estudios en una escuela rabínica oficial, como Pablo, por ejemplo. Él no tenía estudios rabínicos. eh, en el judaísmo, pero eso no significa que Pedro era un hombre bruto. Él sabía leer las escrituras como un buen judío, él argumenta teológicamente, incluso en los evangelios. Él después de de la llenura del Espíritu, él va a predicar con mucha estructura y él predica con la estructura midrásica de Hechos 2 en Hechos 2 después de la venida del Espíritu, lo que significa que él tiene un conocimiento básico de teología para poder hacerlo de la manera como él hace principalmente en Hechos 2. Lo que él, como mencioné, lo que él no tenía era estudios académicos formales, pero tampoco era que Pedro era un ignorante así. Así que vamos a hablar un poquito sobre el Pedro natural y el carácter de Pedro antes de Pentecostés, antes de Hechos, y algunos rasgos dominantes de Pedro. Porque, como mencioné, Pedro es bien amplio. Podríamos quedar una serie completa solo hablando de Pedro. Pero uno de los caracteres, de los rasgos más dominantes de Pedro es que Pedro es impulsivo. Pedro habla sin pensar y él siempre habla. En los momentos que él tiene que quedar callado, él habla también. Él habla también. Hay un texto que me llama mucho la atención, que es el texto de la transfiguración en el monte, que Jesús da ese voto de confianza a Pedro porque solo lleva a los tres más íntimos, incluyendo a Pedro, y está Jesús hablando con Moisés y Elías en el texto. Es como, es Jesús, el Cristo, Hijo del Dios vivo, que él mismo ya declaró. Es el mayor representante de la ley, el mayor representante de los profetas.
Ellos están hablando. Cualquier ser humano iba a quedar en silencio por respeto para escuchar a los grandes. Pero no, Pedro interrumpe ese diálogo solemne de los tres grandes para decir una estupidez, ¿no? Señora, deberíamos hacer una tienda, tres tiendas aquí, vivir aquí. Y Dios, el texto es tan increíble porque es como que el mismo Dios habla del cielo con una voz potente para decir, calla la boca, Pedro. Tú estás, deja de ser desubicado, ¿no? Porque Pedro es impulsivo. Él es tan impulsivo que él enfrenta a cualquiera. Él enfrenta incluso los romanos para decir que no van a pagar los impuestos y él es totalmente impulsivo. Él es impulsivo al hablar, él es impulsivo al reaccionar, él es muy... el primero hace, después él piensa, ¿no? Pero también Pedro es muy emocional como un sanguíneo, un buen sanguíneo, él se deja muy llevar mucho por las emociones, buenas y malas. Él es bien intenso. Si de llamar a Pedro es de esas personas súper intensas, que él cuando ama, ama mucho, pero cuando odia, odia mucho. Él, él es totalmente emocional y él es intenso y él es muy, no solo guiado, pero muy genuino también con lo que él siente con sus sentimientos. Y él no logra disimular. Él al final, él es, él no, él es del tipo de persona que es sincero al extremo y que no logra disimular lo que le está sintiendo, para bien o para mal. Pero también eh, él tiene características muy positivas. Por ejemplo, él es muy comunicativo, un líder nato. Él nació para lideranza. Él es muy comunicativo, él no tiene miedo. Y tiene un poder de influencia increíble. Incluso después de la resurrección, cuando Pedro vuelve a pescar, como, Jesús murió, ya nada que hacer. Cuando él vuelve, los otros le siguen para todo lado. ¿Por qué? Porque él es una persona comunicativa, es una persona que tiene ese poder, ese don de gente, que tiene ese poder de influenciar a otros. Tanto es que Jesús le dice a él, es un texto incluso bien raro, que el enemigo le pidió zarandear a ellos, pero que desde su conversión, el Señor ya había intercedido por Pedro y Jesús pide a Pedro que él se mantenga firme, porque si Pedro se mantiene firme, los demás se mantienen firmes. Entonces, él es muy comunicativo, él tiene un liderazgo bastante marcado y bastante nato también en él. Él es muy sincero. Y esto es para mí una característica muy positiva. Él es muy, muy honesto y muy sincero, muy genuino con todo lo que él hace. Y él es muy leal. Pedro es muy leal. Incluso cuando él traiciona, cuando vamos a ver cuando le traiciona, no, cuando él niega, él niega después de decir, Jesús, si todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y es cierto, aunque él negó, él estaba ahí, él no abandonó, él estaba negando, pero él estaba cerca, cuando los otros no sabemos ni por dónde estaban. Él es inestable bajo presión, principalmente bajo presión. Él es bastante inestable. Entonces, y es por esto que él va a llegar a algo tan fuerte como negar a Jesús por la presión y que él fue sometido en ese momento. Pero Pedro es muy valiente, súper valiente. Él es valiente hasta por esa inestabilidad también que él tiene. Él es valiente hasta que aparece el miedo, ¿no? Hay algunas manitas levantadas, pero al final les damos la oportunidad para que puedan hablar, preguntar todo lo que deseen. Entonces, Pedro es destemido, él no tiene pena, él no tiene vergüenza. Como es sanguíneo también, él es generoso, o sea, él es del tipo de persona que es generosa, pero al mismo tiempo es una generosidad egoísta. Por lo general, los sanguíneos son bastante
como me olvidé la palabra en español, pero es como, no solo es dominante, pero en el sentido de que posesivos, de, ay, eso es mío, ¿no? Yo te presto, pero te presto dejándose saber todo el tiempo que es mío. Y entonces, por esa característica bastante marcada de los sanguíneos mismos que, que tiene ese egoísmo interesero, Pedro es interesado a veces también, porque le está siguiendo, pero él llega un momento que él piensa, y yo voy a ganar qué con eso. Incluso dice a Jesús, mira, tú sabes que nosotros hemos dejado, yo he dejado todo, todo para seguirte, ¿y qué es lo que yo voy a ganar con esto? Incluso va a decir, y yo quiero, ¿qué voy a ganar en este reino? Que estoy renunciando a todo, ¿no? Entonces, cuando hablamos, ya hablé varias veces, ¿no? En un lenguaje contemporáneo, cuando hablamos de temperamento, el mejor personaje bíblico quizás para mencionar el estilo sanguíneo es Pedro. Pero es un sanguíneo no domesticado en un principio, pero que Dios va a tratar con él de una manera muy bonita, como estoy tratando de decir desde el principio, y lo va a transformar eh, de manera, usar todas esas esas características positivas que él tiene para el reino, para el liderazgo, para la iglesia, de una manera bastante bonita. Vamos a hablar algunos episodios, porque como mencioné, mi mayor dificultad hoy fue resumir la vida de Pedro, porque él tiene muchas escenas, muchos buenos diálogos y episodios importantes, pero vamos a hablar algunos que creo que son claves para entender. Quiero hablar de cuatro específicamente que creo que es importante para entender esa biografía de Pedro, el carácter de Pedro y, y cómo vamos a ver ese reflejo también de un Pedro transformado. El primero, y creo que, porque hay varios textos bíblicos que viven un grupito más íntimo de Jesús, que es Pedro, Juan, y, pero a veces están tres, a veces está un grupo más íntimo, pero Pedro siempre está. Pero hay algunos episodios que vive Pedro solamente. Los otros, ninguno pasa por la misma experiencia que Pedro. Y el primer episodio de este es caminar sobre las aguas. Ay, cuando Pedro caminó sobre las aguas, encontramos esto en Mateo 14. Me gusta la versión de Mateo. Primero, ellos están ahí asustados, con miedo, en plena tempestad. Y entonces Jesús dice, no temas, soy yo. Y Pedro, sin pensar, con toda su impulsividad, va a decir, ah, maestro, si eres tú, haz que yo vaya contigo sobre las aguas. Y Jesús dice, ven, Pedro. Y Pedro, ah, sin ningún tipo él es bastante audacioso, Pedro es bien audacioso. Y él simplemente va y anda sobre las aguas. Es el único que puede decir, no, yo andé sobre las aguas. Pero con todo ese carácter también, esa inestabilidad que él tiene, cuando él se da cuenta de que le están dando sobre las aguas, él es invadido por esa duda, ¿no? Tan grande. Y ahí es cuando él empieza a hundirse. Y cuando él empieza a hundir, y cuando él se empieza a hundir, es interesante porque Pedro es pescador. Eso significa que Pedro nada muy bien. Una persona va a ser pescador y conocía bastante bien el mar donde él se estaba hundiendo, pero él, por su desesperación, porque así es Pedro, él pide ayuda a Dios, por favor, sálvame, ¿no? Porque si no, voy a morir. Y entonces, en lugar de nadar para llegar hasta Jesús o lo que sea, porque él nadaba bien, me imagino, él se desespera y pide ayuda, y Jesús ayuda. Y esa es de las cosas, le regaña, porque Jesús siempre llama la atención de Pedro a decir, ay, Pedro, hombre de pequeña fe, ¿no? Pero lo ayuda y él salió del barco andando y él vuelve al barco andando sobre las aguas. Y eso es lo que más me gusta de Pedro, porque él caminó de ida, Jesús lo salva de hundirse y él y camina con él de vuelta al barco. Entonces, a mí me gusta cómo Jesús
trata con Pedro, a veces lo llama la atención frente a todos, pero Jesús nunca lo expone al ridículo. Él vuelve al barco caminando con Jesús y me imagino los discípulos diciendo, no, imagínase, y esta vez que Jesús caminó sobre las aguas, Pedro es el único que puede decir, esta vez que yo caminé sobre las aguas con Jesús. Entonces, es una personalidad audaciosa, pero que se deja, que aunque empieza con todo valor, cuando entran sus pensamientos intrusivos, se deja llevar por la duda, y cuando se deja llevar por la duda, se desespera y se hunde en un mar que él posiblemente ya había nadado con mucha experiencia y es ayudado por Jesús y tiene una experiencia única y particular como Pedro. Otro texto que es la confesión de Pedro, que fue el que leímos aquí, cuando Pedro, o sea, Pedro es el que habla primero, el que da la respuesta siempre cuando se hacen las preguntas. Y cuando Jesús dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Ni piensan, da tiempo ni de pensar. Pedro ya dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Jesús lo alaba, dice, wow, Pedro, eso ahí no fue ni carne ni sangre, eso fue una revelación del cielo para ti. Ahí es ese Pedro que tiene respuestas brillantes, que habla muy bien, pero que deja que el orgullo le suba a la cabeza, ¿no? Porque cuando Jesús lo alaba, es como que él va a dejar que su orgullo humano le suela. Mira, yo ni carne ni sangre, fue el mismo Dios que me reveló a mí. Y es por eso que Jesús le está diciendo algo bien bonito, como leímos aquí. Tú eres Pedro y vas a ser un líder importante en la iglesia. Y en la secuencia de ese texto, Jesús pasa por una nueva etapa del discipulado y va a decir, y empieza a anunciar su muerte. Pero Pedro, con ese orgullo de sanguíneo, como él recibió un gran alabo de Jesús, él cree que él ya tiene la confianza suficiente para llamar a Jesús y decir, no, espera ahí, maestro, ven aquí un ratito. No digas esas cosas. Él cree que él puede regañar el Cristo, Hijo del Dios viviente. Ese es el Pedro. Él es el que cuando él recibe hace bien las cosas, porque hace muchas cosas bien, es como que el orgullo humano le sube a la cabeza y él cree que él puede corregir a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí es donde él recibe una reprensión severa de Jesús, que es el, a mí lo que me gusta y me parece interesante de ese texto es que es muy cerca. El, muy bien, Pedro, tú eres piedra y sobre esa piedra de es el mismo, en las secuencias, apártate de mí, Satanás. Así que aquí hay varias cosas. Primero, Dios no está llamando a Pedro de Satanás, o sea, no está diciendo que Pedro es Satanás. Después, tampoco él no está diciendo, apártate de mí, Pedro. No. Él está diciendo de que Pedro es precipitado en sus palabras y está prestando su boca para una idea que es, o sea, desviar a Jesús del propósito, ¿no? Pero Pedro es esa persona que de su misma boquita, en un mismo día, puede recibir una revelación, la más grande de la historia de la humanidad, y una corrección súper severa en la secuencia. Ese es el Pedro, ¿no? Y que tiene esa inestabilidad. ¿Por qué? Porque él es orgulloso, él habla, habla sin pensar y a veces atina y a veces habla disparates también. Una otra escena que me gusta mucho, yo ya he predicado mucho sobre Malco, el que perdió la oreja. Es la escena de cuando Jesús en Getsemaní, cuando en Juan capítulo 18 cuando Pedro corta la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pedro, ¿por qué? Porque él es impulsivo. Él no, y es leal. Y cuando viene para arrestar a su maestro, Jesús en Juan ya había dicho, a mí me buscan, aquí estoy. Jesús estaba bien tranquilo en Juan. Y Pedro, pero Pedro no, Pedro, él es dominado por sus emociones y por la ira y él corta la oreja
del siervo del sumo sacerdote. Y él corta eso porque él sabía. Si ustedes van a estudiar después Marco aparte, la oreja del siervo del sumo sacerdote era toda su vida. Él estaba destrozándola. Era lo que Pedro hizo con ese hombre fue peor que matarlo. Y él sabía muy bien lo que él estaba haciendo. Y la oreja derecha, él no corta cualquier oreja. Él sabe exactamente cuál es la debilidad de ese señor y la corta. Y porque él no entiende si el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que está con nosotros y nos quieren arrebatarlo y nos quieren, no, yo no voy a permitir que eso pase, ¿no? Y él no entiende todavía ese camino de la cruz, el misterio de la cruz, y no entiende tampoco la gracia, porque Jesús regaña a Pedro, porque Pedro cree que está haciendo la gran cosa en defender a Jesús, en cortar la oreja, pero Jesús no solo regaña a Pedro como sana la oreja de Malco, y para dejarlo claro, enseñar, ¿no? A Pedro de múltiples maneras, que es la gracia de Dios. Y el último episodio que quiero mencionar aquí de Pedro es de ese carácter para confirmar esos rasgos de carácter que les estoy resaltando hoy, es el tema de la negación. Y los evangelios, todos ellos mencionan esa negación. Lucas, voy a usar aquí la versión de Lucas 22, pero es un proceso progresivo. Primero, Jesús anuncia y Jesús está diciendo, mire, lo que Jesús dice es, porque está escrito que herirá al pastor y las ovejas se dispersarán. Pedro discute con la palabra que estaba escrita, porque Jesús dice eso, porque está escrito. ¿Qué cualquier persona tenía que hacer? Después de un está escrito, calla la boca, Pedro. Pero Pedro no calla, Pedro nunca calla. Él va a decir, yo no voy, Señor. Yo no te voy a abandonar. Yo hasta la muerte me voy contigo. Y ahí, y Jesús dice, ay, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces, ¿no? Y y Pedro realmente en ese proceso ahí, él acompaña, él intenta, o sea, cuando él dice, y a mí lo que me gusta de Pedro es que es su genuinidad, porque él es tan genuino, él es tan honesto con sus sentimientos, porque que yo creo sinceramente que cuando Pedro dijo, no, Señor, yo no te abandonaré, yo si es necesario, voy a morir contigo. Él de verdad creía eso. Él de verdad tenía ese sentimiento en su corazón. Y él sigue a cuando los otros se dispersan, él sigue hasta el final. Él sigue a Jesús de lejos. Hay toda una cosa que la gente dice, ah, porque él seguía de lejos, pero él sigue. Él sigue a Jesús, aunque de lejos, y cuando empiezan la primera, a veces a decir, ah, mira, ese era uno de ellos, él primero va a empezar con una evasión, decir, no, yo no, me están confundiendo, yo no soy. Después que le sigue impresionando, él llega a una hoguera, y esa parte de la hoguera es bien importante porque es frío, es noche. Y él llega para calentarse y ahí le empezó a acusar de nuevo que él era uno de los discípulos de Jesús. Y él jura que no, yo juro que yo no soy. Y después es donde él llega a la negación de que es incluso irrumpir una maldición. ¿Por qué? Porque él dice, no lo conozco. Y ahí es donde él nega a Jesús. Y el gallo canta, que ahí hay toda una cosa que es una trompeta, pero no nos vamos a entrar en eso hoy día. Pero una de las cosas que me gusta de Pedro es que él fracasa. Él niega. Él aquí fue un traicionero, fue. Pero él no huye, como Judas. Judas que traicionó y huyó. Pedro, con la alma destrozada, él permanece cerca, o él permanece siguiendo, aunque sea de lejos, hasta el final. Y dice el texto, ¿no? Que aquí es el punto de quiebre. Para mí, la gente dice, ay, no, es que Pedro fue transformado cuando vino el Espíritu. Yo creo que ese fue el final, fue como la parte plena. Pero aquí, para mí aquí es donde empieza la transformación de Pedro, el punto de quiebre. Y el punto de quiebre que el texto dice que cuando Pedro negó 3 veces y el gallo cantó,
Jesús lo miró a él. Y para mí el punto de quiebra en la vida de Pedro es esa mirada de Jesús. Porque Lucas capítulo 22 versículo 61 dice, y el Señor se volvió y miró a Pedro. Ay, no, qué fuerte. Y ahí Pedro, y dice el texto, ¿no? Que Pedro se recordó lo que Jesús le había dicho, que antes de que el gallo cante, él la negaría 3 veces. Pero esa mirada de Jesús es un Jesús que está siendo torturado, arrestado, burlado, pero esa mirada no es no es una, para mí, yo no veo la mirada de Jesús como una mirada que condena. Yo no veo la mirada de Jesús como una mirada que humilla a Pedro, pero es una mirada, para mí, que desnuda el alma de Pedro. Ay, no, esa mirada vino realmente para, para transformar a Pedro. Y ahí el Pedro aquí tiene una reacción bastante diferente a de Judas. ¿Por qué? Porque él no tiene lo que Pedro pasa no es un proceso de remordimiento solamente, pero no se suicida. Lo que Pedro hace es llorar amargamente, dice el texto. No sé cuántos de ustedes ya lloraron amargamente, pero llorar amargamente no es un llorar cualquiera, es un llorar que te viene con todo lo que tú tienes adentro. Es un lloro así profundo. Y desde este llanto aquí que Pedro llora amargamente, él empieza con un arrepentimiento genuino. ¿Y qué es un arrepentimiento genuino? Arrepentimiento es cuando nosotros cambiamos, cuando tomamos otro rumbo. Y aquí, para mí, por eso es el punto de quiebre aquí. Cuando Pedro se arrepiente, es cuando él empieza a cambiar por completo. Y Dios ya va a perfeccionar esas fallas de carácter de Pedro para usarlo para todo lo que él necesitaba. Y entonces, para ir ya caminando para esa transformación de Pedro, tenemos la escena de las mejores escenas que tenemos en la Biblia, Juan capítulo 21. Pero antes de llegar a Juan 21, Pedro eh, está ahí. Y me imagino, Pedro, cuando hay la resurrección, que las mujeres van al sepulcro, ellas corren para anunciar de que no estaba, la tumba estaba abierta, la piedra no había sido movida y Jesús no estaba allá. Y cuando ellas dan la noticia, ellos corren para ir a ver quién corre, Juan y Pedro, según el texto. Y ellos corren para ver la tumba vacía. Pero dice el texto que en medio de ese camino, Pedro se detiene. Y yo me quedo conjecturando, eso no está en la Biblia. Yo creo que Pedro se detiene para decir, "Ah, pero ¿cómo lo voy a encarar a Jesús ahora? Después de esa mirada que él me dio de la negación, ¿cómo lo voy a ver la cara ahora al Señor? Pero él llega. Y cuando él llega, Juan, dice el texto que Juan se detiene en la puerta, no entra. Pero Pedro entra, viene atropellando, ¿no? Como ese tipo consanguíneo que él es. Él llega atropellando y no está, ya no está el Señor. Y María, en ese texto de Juan, María va a preguntar al jardinero, ¿dónde está mi Señor? Si usted llevara el cuerpo de él, dígame dónde está. Y es cuando Jesús le dice, María. Y ella reconoce la voz del maestro y dice, Raboni, ¿no? Es un texto muy lindo ese texto. Pero lo que Jesús dice, María va como para abrazarlo y él dice, no, no me toque, todavía no fui al Padre, pero avisa a los discípulos que yo los encontraré y a Pedro. Ese es el texto para mí que es fascinante porque cuando Jesús le dice a María que vaya a avisar a los discípulos del encuentro que le va a encontrar con ellos y dice, y especialmente a Pedro. Es como que Jesús tenía claro todo el tiempo esa restauración de Pedro. Después, él no podía irse de aquí sin restaurar
a ese apóstol tan medular en la historia del cristianismo, que era Pedro. Y entonces, eh, después de ese escenario aquí, ellos en el Juan 21 volvieron a Jesús está muerto, perdió las esperanzas. Pedro volvió a lo que él sabía hacer, que era pescar. Él volvió a pescar, tiene mucha influencia, los discípulos le siguen. Y entonces Pedro, eh, están pescando, dice que era noche, dice el texto, en la hora de la cena. Eso me di cuenta ahora preparando ese estudio, yo nunca me había preparado esto. ¿Por qué? Porque él llegó de noche y Jesús va como que construir todo un escenario para restaurarlo. Pedro negó a Jesús junto a una hoguera. Y Jesús, cuando va a hacer esa restauración de Pedro, ¿qué es lo que él hace? Una hoguera. Una hoguera va a decir, Pedro negó junto a un fuego, pues Jesús lo va a restaurar a Pedro junto al fuego. Y el fuego también es bastante simbólico, ¿no? De purificación. El texto bíblico es muy teológico y no pone nada así aleatoriamente, él es muy intencional en todo lo que hace. Pero a mí me llama mucho la atención que todo ese diálogo que Jesús tiene con Pedro, que ya vamos a repasar aquí de Pedro, tú me amas, es junto a una hoguera de noche. Y Pedro negó a Jesús 3 veces. Jesús va a preguntarle, ¿tú me amas? 3 veces. Justamente es tan terapéutico. Dios sana. Es como que Jesús reconstruye todo el proceso, va volviendo todo ese proceso, todo el escenario para sanar a Pedro en el mismo lugar donde se produjo la herida. Y él expone, porque para sanar él tiene que exponer la herida. Pero solo él y Pedro sabe. En ningún momento los otros discípulos no estaban cuando Pedro negó a Jesús. Los otros discípulos no vieron la mirada que Jesús dio a Pedro, no vieron a Pedro llorando amargamente. Pero están aquí cuando Jesús está haciendo ese diálogo con Pedro. Aquí ellos están, pero ellos no están teniendo la dimensión de la sanidad que Jesús está haciendo en el corazón de Pedro aquí. Y entonces en Juan 21, y esa, al lado de la hoguera, tenemos ese diálogo que fue realmente, creo que el texto que prendió la chispa en mi corazón de estudiar los idiomas bíblicos para todo lo que Dios está haciendo a través de mi vida hoy, en mi vida a través de la traducción, fue ese texto de Juan 21 y el diálogo de Jesús y Pedro, de Pedro, tú me amas. Y realmente no es solo tú me amas, es tú me amas más que estos, porque él con toda su intensidad, él siempre dijo que le amaba más. Que él no solo amaba, él siempre decía que le amaba más que los demás, porque es así, mm, un intenso sanguíneo, ¿no? Y él dice, Pedro, tú me amas con el ágape, ¿no? Tú estás dispuesto a entregar tu vida por mí. Y Pedro, que está ahí, en ese proceso de sanidad tan grande, responde, sí, Señor, yo te quiero mucho. Pero él está tan quebrantado por todo ese proceso de la negación, que si fuera un Pedro antes de esa negación, él iba a decir, ay, claro que estoy dispuesta a dar la vida, pero él dice, no, no estoy listo. Él reconoce aquí, ¿no? Y ahí Jesús dice, apacenta mis ovejas. Y ahí viene, o sea, porque ese es el propósito de todo. Desde un principio, cuando él llamó a Pedro, él llama a Pedro y a decir, yo voy a hacerte hoy pescador de hombres. Y, y desde un principio Jesús ya vio todo ese potencial de liderazgo que Pedro tenía desde entrada, ¿no? Y Jesús pregunta por segunda vez, Pedro, con el mismo ágape, ¿no? ¿Tú estás dispuesto a dar la vida por mí? Y Pedro responde con fileo, Señor, yo te quiero mucho, tengo mucho afecto por ti. Pero no sé, ahora después de la experiencia, ya no es arriesgado para decir que daré la vida. Y Jesús pregunta por tercera vez, porque son 3 veces negación, 3 veces de pregunta también. Pero la tercera vez incluso hay una variante textual que es Jesús pregunta con el fileo la tercera vez. Y Pedro, dice el texto que Pedro se entristece mucho
Pero Pedro se responde una respuesta así, bien, bien bonita, que es, Señor, tú sabes todo. Tú sabías que yo iba a traicionar, tú sabías quién yo era con todo el paquete cuando me llamaste. Tú sabes que yo te quiero mucho. Y entonces, por qué es esto? Pedro, al contrario de eso, siempre una vez prediqué solo el paralelo entre Judas y Pedro. ¿Por qué? Porque dice el texto, aunque Jesús llama detrás de mí Satanás con Pedro, Pedro nunca dejó que Satanás entrara en su corazón. Satanás nunca entró en Pedro. A veces él decía unas cosas ahí prestando la boca para Satanás, pero Satanás nunca entró en Pedro. El corazón de Pedro era de Jesús. Y Jesús sabía esto. Y por eso invirtió tanto en él, que el corazón de Pedro era del maestro. Y entonces él dice, el texto termina, ¿no? Diciendo, y Dios y Jesús hacía todo ese diálogo con él para revelar la causa de muerte con cual él glorificaría a Dios. Y yo siempre cuento que ese texto me gusta mucho. ¿Por qué? Porque al final Pedro va más con el amor ágape y da la vida y apacenta las ovejas. Pero me gusta cómo Jesús en ese diálogo desciende al nivel de Pedro, le habla desde su herida y le sana, porque Jesús es lindo, ¿no? Y cuando él dice eso, apacenta mis ovejas, lo que le está diciendo para Pedro es, yo te llamé con un ministerio, yo te entregué un ministerio y yo no estoy, Jesús no permitió que las fallas de Pedro, los defectos de Pedro, impidiera el ministerio tan poderoso que él tenía en su vida. Así que él cumple bastante bien ese apacenta mis ovejas y ya en la secuencia que es Hechos, vemos un Pedro restaurado, vemos un Pedro reafirmado, vemos un Pedro comisionado. ¿Por qué? Porque su fracaso, un mal episodio de su vida, un error, no canceló el llamado que Jesús tenía en la vida de Pedro. Y eso es bien bonito, porque Pedro se equivoca, sí, varias veces, pero él es llamado, pero él es valioso, pero él tiene el potencial de ser transformado por Dios y él se deja transformar, y él se deja moldear. Y entonces ya en Hechos, ya tenemos un Pedro lleno del Espíritu Santo en Pentecostés. Y cuando él es lleno del Espíritu Santo, es como que esa obra se completa y aquí vemos un Pedro completamente diferente. El Pedro que negó, ahora es un Pedro que predica públicamente. Él está predicando en Jerusalén. ¿Quiénes están los de Jerusalén? Los mismos que le estaba presionando y que él no aguantó la presión y negó a Cristo en Jerusalén. Frente a estos mismos que crucificaron a Jesús, es frente a esta gente que Pedro levanta con toda la autoridad y predica públicamente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios resucitado lleno del Espíritu, él ya no es inconstante bajo presión. Todo lo contrario, cuando él recibe una misma presión, él es el que dice, abre esa puerta, abre la puerta y ahora que yo voy a decirle lo que tengo que decirle a esa gente. Y él predica públicamente y el resultado es 3.000 conversiones. 3.000. Es un montón de gente. 3.000 personas aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador en este día. Y aquí tenemos un liderazgo nuevo en Pedro. En Hechos es bastante bonito el liderazgo de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro en el capítulo Hechos 3 dice que Pedro es un hombre ahora de constante oración. Ahora no es un Pedro, es ese mismo Pedro que antes Jesús pidió para ir a orar con él, llamó él como el más allegado, el más íntimo y dijo, ora conmigo y él durmió. Él ahora es un Pedro que ya no duerme. Él es un Pedro de constante oración. Es un Pedro valente ante el Sanedrín. No, y ese texto que dice que varias veces en Hechos que va a decir que Pedro está en oración y dice, y Dios me enseñó. Hay una frase en Hechos que Pedro dice que cuando él está en oración, Dios le enseñó. Ay, no, eso es bien bonito.
Es un Pedro valiente ante el Sanedrín, el capítulo 4 él no, ahora entre la gente, la chusma, Pedro había negado, ahora Pedro frente a las autoridades, él tiene toda la valentía, porque eso ya estaba en su carácter, solo necesitaba ser perfeccionado. Él es bastante valiente ante el Sanedrín. En el Hechos capítulo 9 Pedro sana. Sa- Pedro hace milagros, como el de el que está en la puerta del templo. Yo no tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy, levanta y anda. Y dice el texto da a entender como que Pedro mismo lo jala a ese señor y lo levanta. Y aquí tuvimos, cuando estudiábamos la biografía de los poco conocidos en la Biblia, estudiamos la historia de Dorcas. Y Pedro resucitó a Dorcas. Aquí, o sea, estamos hablando de un Pedro que Dios le está usando con mucho poder, incluso para resucitar muertos. Y es un Pedro que empieza cerrado por toda su tradición, pero en el capítulo 10 él se abre a los gentiles porque él tiene una visión de la sábana. Cuando estudiamos Hechos, aquí vimos esto, para ver que no llame de impuro lo que yo he purificado. Y es un Pedro ubicado ahora, ¿no? Y aquí lo que me gusta mucho, si usted lea a Hechos, lea a Pedro, el libro de Hechos enfocándose en Pedro, para que usted vea la diferencia del Pedro de los Evangelios para el Pedro del libro de Hechos. ¿Por qué? Y lo que me gusta, lo más bonito es que Pedro no pierde su personalidad. Él sigue teniendo toda esa personalidad, pero ahora esa personalidad, ese carácter es sometido, gobernado por el Espíritu Santo. Porque Dios, Él nos hizo con las personalidades que tenemos, Él nos hizo con el carácter que tenemos, pero tenemos que convertir nuestro carácter, nuestra naturaleza al señorío del Espíritu, vivir por el Espíritu. Y cuando es el Espíritu el que nos controla, esas, a veces, características que era usada como debilidad de nuestro carácter, ahora es usado como fortaleza en las manos del Espíritu para el propósito correcto. Para finalizar, sobre el Pedro histórico, el texto, después Pedro escribe dos cartas, ¿no? Tenemos dos cartas de Pedro, muy, muy buenas, me gustan mucho las cartas de Pedro. En el Nuevo Testamento tenemos toda la historia ahí de Pedro con Pablo y etcétera. Pero el Pedro histórico, en la Biblia no nos cuenta cómo murió Pedro, pero la tradición de la iglesia sí. Y tenemos libros y varios historiadores que nos dice que él ejerció su ministerio en Roma. Por eso es que Roma después fue la capital del papado y dice que Pedro fue el primer papa porque él fue el obispo de Roma y toda la historia ahí. ¿Por qué? Porque él ejerció su ministerio en Roma, la capital del imperio. Y él fue martirizado bajo el imperio, bajo el gobierno de César Nerón entre el 64 y el 68 después de Cristo, después del incendio de Roma, que empezaron a perseguir los cristianos, pues la primera cabeza que fue perseguida, ¿no? Fue la de Pedro. ¿Por qué? Porque él era el líder más destacado de los discípulos de Jesús. Y dice tanto Orígenes, que es uno de los padres de los teólogos de la época de los padres de la patrística, y Eusebio de Cesarea, que fue el primer historiador cristiano que tuvimos. Ellos dijeron que Pedro fue crucificado. Y no solo fue crucificado, sino que fue crucificado de cabeza abajo y que él exclamó en el momento de su crucifixión: no, invierte la cruz, porque yo no soy digno de morir como mi Señor. Pero ese Pedro ya era esa roca, era estable como una roca y era el ejemplo, era lo más cercano que teníamos. O sea, incluso el Evangelio más antiguo es el Evangelio de Marcos, que según la tradición, todo el Evangelio de Marcos fue desarrollado por la predicación de Pedro. Y desde el Evangelio de Marcos es que se escriben los otros evangelios. Así que la predicación de Pedro fue la base de todo lo que tenemos como cristianismo y de las enseñanzas de Jesús. Y al final él reflejó la roca verdadera que era Jesucristo. Y él dice varias veces, tanto en Hechos como en sus cartas, que Cristo es la roca y Él es imitador, discípulo de Cristo. Así que quizás el Pedro que habita en nosotros hoy es
Es impulsivo, él es emocional, es inestable, pero es apasionado. Y Jesús no desecha. A mí lo que me encanta en la historia de Pedro es que Jesús, y la biografía de Pedro, es que Jesús no desecha todo ese material, todo ese potencial que tiene Pedro, pero él lo forja, él lo moldea, él lo trabaja, él lo transforma. Y para que podamos llevar de Pedro hoy muchas cosas, espero, pero Dios no se escandaliza con tu proceso de transformación. Dios sabe exactamente quién tú eres y cómo Él te llamó, y todas tus fallas y todos tus defectos, pero, y no se escandaliza. Dios no cancela los llamados, los ministerios, los propósitos, las misiones que Él nos ha confiado por las caídas que tenemos en el camino, pero Dios transforma nuestros temperamentos o potencializa para bien, ¿no? Todo ese temperamento y el Espíritu Santo no anula nuestra personalidad, pero Él la redime. Y con esta redención llegamos al punto, al propósito, a quien Pedro logró llegar, a quien el Señor esperaba que él fuera, y como lo profetizó desde cuando lo llamó. Y fue un proceso largo, fue un proceso con dolores, con llamados de atención, pero él logró llegar a ser ese gran apóstol de Jesucristo. Y en Juan 21:19, vamos a leer, y es mi última diapositiva, tranquilos. Ah, capítulo 21, versículo 19, después de esa conversación de Pedro, tú me amas, Jesús, el versículo 19 dice, esto dijo para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y después, el versículo no termina ahí, el versículo termina, después de eso, añadió, sígueme. ¿A quién él dijo eso? A Pedro, después de ese diálogo, después de esa restauración tan profunda, después de esa sanidad él genera en la vida de Pedro, él dice, síganme, pero sígueme distinto, pero sígueme transformado, pero sígueme hasta la muerte, sígueme para apacentar mis ovejas. Y Pedro hace esto de manera brillante, de manera espectacular. Muy bien, aquí voy a detener la grabación y les escucho dudas, preguntas, comentarios sobre el apóstol Pedro.